La navaja de don Aurelio temblaba por primera vez en 40 años. Ahí estaba, la cicatriz en forma de media luna detrás de la oreja del comandante. La misma marca del asesino que había matado a su padre 20 años atrás. El respetable jefe de policía de Morelia era el Coyote, y ahora el barbero sostenía el acero afilado contra su garganta. Un solo movimiento y la venganza sería suya. Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa, son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Las campanas de la Catedral de Morelia anunciaban las 6 de la mañana cuando don Aurelio Mendoza abría los postigos de madera de su barbería. El sol de abril ya doraba las canteras rosadas de los edificios coloniales, y el aroma del pan recién horneado de la panadería de los Hernández se mezclaba con el perfume de los jazmines que trepaban por los balcones de hierro forjado. El Fígaro moreliano rezaba el letrero de latón pulido sobre la puerta, con unas tijeras doradas grabadas que brillaban como oro verdadero bajo los primeros rayos del sol. Don Aurelio, 60 años cumplidos el pasado febrero, se movía por su establecimiento con la gracia de un bailarín que conoce cada paso de memoria. «Buenos días, don Aurelio», saludó Margarita, la sirvienta de la viuda Salinas, pasando frente a la barbería con su canasta camino al mercado. «¿Ya tan temprano con los preparativos?» «El trabajo honrado no conoce de perezas, Margarita», respondió el barbero mientras afilaba su navaja principal contra el cuero, produciendo ese sonido rítmico que era música para sus oídos. «Dale mis saludos a tu patrona». La barbería era su reino, su santuario. Cada objeto tenía su lugar preciso. Las navajas Sheffield, importadas de Inglaterra, descansaban en su estuche de terciopelo azul. Los pinceles de pelo de tejón se erguían como soldados en sus soportes de plata, y los frascos de cristal tallado contenían lociones que él mismo preparaba con lavanda de los campos cercanos y romero del huerto del convento. Don Aurelio vertió agua hirviendo de la tetera de cobre en la jofaina de porcelana, observando cómo el vapor se elevaba en espirales. Sus manos, curtidas por 4 décadas de oficio, mezclaron el jabón de afeitar con movimientos circulares hasta lograr una espuma tan blanca y consistente como merengue de boda. «Aurelio, querido amigo». La voz de don Fermín, el boticario, interrumpió sus preparativos. «¿Ya está listo el maestro para embellecer los rostros morelianos?» «Pase, don Fermín, pase usted», respondió Aurelio, señalando el sillón de cuero marrón con respaldo reclinable, su posesión más preciada, importado de la Ciudad de México hacía 15 años. «¿El afeitado de siempre?» Don Fermín se acomodó con un suspiro cansado. Era un hombre corpulento de 55 años, con mejillas coloradas que delataban su afición al buen vino. «Sí, pero déjeme las patillas un poco más largas. Esperanza dice que me hacen ver distinguido». Su rostro se ensombreció. «Aunque para lo que me sirve, la niña sigue rechazando pretendientes como si fueran moscas molestas». Aurelio colocó la toalla caliente sobre el rostro del boticario, dejando que el vapor abriera los poros. El ritual era sagrado. Primero el calor, después la espuma, luego el deslizar preciso de la navaja. «Su hija es una joven educada, don Fermín. No se conformará con cualquiera», dijo Aurelio mientras comenzaba a aplicar la espuma con el pincel. «¿Educada? Demasiado educada. Esos 2 años en el colegio de monjas en Guadalajara le llenaron la cabeza de ideas modernas. Ahora dice que el matrimonio debe ser por amor. ¿Puede usted creerlo?» La navaja de Aurelio se deslizó por la mejilla izquierda del boticario con la suavidad de una caricia. Cada pasada era calculada, precisa,
eliminando el vello sin lastimar la piel. El amor no es mal consejero, don Fermín. El amor no paga las cuentas, mi querido barbero. Pero basta de mis penas. ¿Ha escuchado la novedad? Llega hoy el nuevo comandante de policía desde la capital. Aurelio detuvo su mano por un instante, luego continuó con su labor. ¿Nuevo comandante? ¿Qué pasó con don Roberto? Se jubiló, por fin. Ya era hora. El pobre apenas podía montar su caballo. Este nuevo viene con grandes recomendaciones. Rodrigo Villaseñor se llama. Dicen que limpió de bandidos los caminos de Querétaro. La campanilla de la puerta tintineó y entró el padre Ignacio, su sotana negra impecable a pesar del polvo de las calles. «Buenos días tengan ustedes, caballeros», saludó el sacerdote, tomando asiento en una de las sillas de espera. «Don Aurelio, vengo por mi corte mensual cuando termine con don Fermín». «Padre», saludó el boticario desde debajo de las toallas, «¿cómo van las obras de restauración del altar?» «Milagrosamente bien. Han llegado más donaciones anónimas, sobres con billetes que aparecen en el cepillo sin que nadie vea quién los deja. El Señor obra de maneras misteriosas». Aurelio limpió los restos de espuma del rostro de don Fermín con una toalla tibia. Luego aplicó su loción especial de amamelis y menta. «Como nuevo, don Fermín», anunció, quitando la capa protectora. El boticario se miró en el espejo oval con marco dorado, girando el rostro de un lado a otro. «Impecable como siempre, maestro. ¿Cuánto le debo?» «3 pesos, como siempre». Mientras don Fermín pagaba y se despedía, Aurelio preparaba sus instrumentos para el padre Ignacio. El sacerdote, hombre delgado de unos 40 años, con ojos penetrantes color miel, se acomodó en el sillón. «Solo un recorte, don Aurelio. Los cabellos rebeldes, ya sabe». Las tijeras de Aurelio danzaron alrededor de la cabeza del padre, eliminando los mechones desobedientes con la precisión de un cirujano. «Padre, ¿es verdad que el nuevo comandante llegará hoy?» «Así es. De hecho, oficiará misa de agradecimiento mañana domingo. Parece ser hombre devoto, según me escribió el obispo, aunque...» El padre dudó. «¿Aunque qué, padre?» «Nada, son tonterías mías. Es solo que el obispo mencionó algo curioso. Dijo que el comandante Villaseñor había encontrado su camino a Dios después de una vida turbulenta. Pero todos merecemos redención, ¿no es cierto?» Aurelio asintió mientras continuaba cortando, pero algo en esas palabras le produjo una sensación extraña, como cuando el viento del norte anuncia tormenta. El resto de la mañana transcurrió con su desfile habitual de clientes. Don Manuel el platero, quejándose del precio de la plata, los gemelos Huerta, comerciantes de telas, discutiendo sobre política mientras Aurelio les recortaba sus bigotes idénticos. El joven Ramón, hijo del alcalde, pidiendo que le aplicara brillantina para impresionar a alguna señorita. Cerca del mediodía, cuando el sol calentaba con fuerza y las calles se vaciaban para la comida, Aurelio se permitió un momento de descanso. Se sentó en su propio sillón, contemplando su reino de espejos y lociones, de peines y navajas. En la pared, entre los diplomas de la Asociación de Barberos de Michoacán y una imagen de la Virgen de Guadalupe, colgaba una fotografía descolorida. Un hombre joven con bigote poblado sosteniendo a un niño de 5 años. Era la única imagen que tenía de su padre, don Sebastián Mendoza, tomada 2 meses antes de aquel fatídico viaje en diligencia del que nunca regresó. El repique festivo de las campanas mezclado con el estallido de cohetes anunció la llegada del comandante Villaseñor a Morelia. Era martes por la tarde y la plaza principal hervía de curiosidad. Los vendedores de aguas frescas aprovecharon la aglomeración pregonando sus sabores de tamarindo y jamaica mientras los niños corrían entre las faldas de sus madres. Don Aurelio cerró temporalmente su barbería y se unió a la multitud. Desde los portales de la plaza, observó cómo una comitiva de 3 jinetes entraba por la calle Real. Al frente, montado en un caballo alazán que parecía danzar con cada paso, venía un hombre que inmediatamente captó la atención de todos.
Rodrigo Villaseñor tendría unos 45 años, calculó Aurelio. Alto, de espaldas anchas, con un bigote negro perfectamente recortado que enmarcaba una sonrisa segura. Vestía un traje de montar azul marino con botonadura de plata y llevaba sombrero de fieltro fino que se quitó galantemente al pasar frente a las damas que lo observaban desde los balcones. ¡Qué porte!, susurró doña Carmen, la florista, abanicándose con vigor. No como el pobre don Roberto, que parecía un costal de papas sobre el caballo. El comandante desmontó frente al Palacio Municipal con un movimiento fluido. El alcalde, don Sebastián Ruiz, lo recibió con los brazos abiertos. «Bienvenido a Morelia, comandante. Su fama lo precede». «La fama es humo, señor alcalde», respondió Villaseñor con voz profunda y modulada. «Los hechos son lo que cuenta. Espero servir a este hermoso pueblo con dedicación y justicia». Aurelio notó cómo Esperanza Fermín, que observaba desde la puerta de la botica de su padre, se llevó una mano al pecho al escuchar la voz del comandante. Sus ojos se abrieron con algo parecido al reconocimiento, pero rápidamente bajó la mirada y desapareció dentro del establecimiento. 3 días después, el viernes por la mañana, la campanilla de la barbería sonó con más fuerza de lo habitual. Aurelio levantó la vista de los libros de cuentas que revisaba y se encontró con el comandante Villaseñor en persona. «Buenos días, maestro barbero. Me han dicho que sus manos son las más diestras de todo Michoacán». «Exageran, comandante, pero hago mi mejor esfuerzo. Pase, por favor». Villaseñor entró con paso seguro, sus espuelas tintineando suavemente contra el piso de mosaico. Se quitó el sombrero revelando un cabello negro con hilos plateados en las sienes y se acomodó en el sillón como quien conoce bien el ritual de la barbería. «Necesito un afeitado completo, don Aurelio. Esta noche hay una recepción en casa del alcalde y debo estar presentable». «Por supuesto, comandante. Permítame preparar todo». Mientras Aurelio calentaba las toallas en la estufa de carbón, el comandante observaba cada detalle del establecimiento con ojos que parecían catalogar y memorizar todo. «Tiene usted un lugar admirable, don Aurelio. Se nota el cuidado y el amor por el oficio». «40 años de práctica, comandante. Mi padre me enseñó que el trabajo bien hecho es la mejor carta de presentación». «Su padre debe estar orgulloso». «Mi padre murió cuando yo era niño», respondió Aurelio, manteniendo su voz neutral mientras probaba la temperatura de las toallas. «Pero sí, creo que estaría orgulloso». «Lo lamento. ¿Puedo preguntar cómo sucedió?» «Un asalto a la diligencia de Pátzcuaro hace 20 años. Los bandidos no dejaron sobrevivientes». Aurelio se acercó con las toallas humeantes. El vapor se elevaba como fantasmas entre sus manos. «Voy a colocar las toallas calientes, comandante. Relájese». El momento llegó como un rayo en cielo despejado. Al inclinar la cabeza del comandante hacia atrás para acomodar mejor las toallas, Aurelio la vio. Allí, detrás de la oreja izquierda, parcialmente oculta por el nacimiento del cabello, una cicatriz en forma de media luna, rosada y antigua. Las manos de Aurelio temblaron imperceptiblemente. Esa marca la había visto antes, grabada en su memoria como hierro candente. El asaltante que su padre había logrado herir antes de morir, el que los sobrevivientes de otros asaltos describieron, el bandido conocido como el Coyote, tenía exactamente esa marca. Los testigos hablaban de ella porque el bandido, en su arrogancia, a veces se quitaba el sombrero para burlarse de sus víctimas, revelando la cicatriz. «¿Sucede algo, don Aurelio?», preguntó el comandante desde debajo de las toallas. «No, es solo que el vapor está muy caliente. Déjeme ajustar la temperatura». Aurelio se alejó un momento hacia el lavabo, mirándose en el espejo. Su rostro había palidecido. Sus manos, esas manos que jamás temblaban, ahora lo hacían como hojas en el viento. Respiró profundamente. 1, 2, 3 veces. Tenía que continuar. No podía levantar sospechas. Regresó al sillón y retiró las toallas con cuidado estudiado.
El rostro del comandante estaba relajado, los ojos cerrados. Aurelio comenzó a aplicar la espuma con el pincel, cada movimiento circular una tortura, cada segundo una eternidad. «Cuénteme del pueblo, don Aurelio», pidió el comandante. «Los barberos siempre conocen los secretos mejor guardados». «No hay mucho que contar, comandante. Morelia es un pueblo tranquilo. La gente trabaja, va a misa, cría a sus hijos. ¿Ningún problema? ¿Ningún elemento perturbador? Nada fuera de lo común. Algún borracho ocasional, pleitos de vecinos por linderos, chismes de comadres». Aurelio tomó la navaja. El acero brilló bajo la luz que entraba por la ventana. La abrió con el movimiento fluido de la experiencia, pero por primera vez en décadas sintió el peso del instrumento en su mano. Ahí estaba, el filo perfectamente afilado, a centímetros del cuello del hombre que posiblemente había matado a su padre. «Tiene usted pulso firme, don Aurelio», comentó el comandante al sentir el primer toque de la navaja en su mejilla. «Es reconfortante. He estado en manos de barberos que parecían estar cortando leña». «El secreto está en la respiración, comandante. Respirar con calma, mover la muñeca, no el brazo». La navaja se deslizó por la mejilla, bajó por la mandíbula, rodeó la comisura de los labios. Aurelio trabajaba en automático mientras su mente era un torbellino. ¿Era posible? ¿Podía ser coincidencia? Pero la cicatriz era idéntica, la edad coincidía, incluso ciertos gestos. «Me han hablado muy bien de la viuda Salinas», dijo el comandante de pronto. «Dicen que es una mujer admirable. Doña Rosario es una dama respetable. Quedó viuda hace 3 años. Su esposo, don Eduardo, era dueño de la compañía de diligencias». El comandante abrió los ojos por un instante mirando directamente a Aurelio. «¿La compañía de diligencias? Interesante. ¿Aún opera?» «No, comandante. Cerró después de una serie de asaltos que la dejaron en bancarrota. Don Eduardo nunca se recuperó de las pérdidas. Murió del corazón, dicen unos. De tristeza, digo yo. Una lástima. Los bandidos son la plaga de México. Por eso estoy aquí, don Aurelio, para asegurar que esos tiempos no regresen». Aurelio continuó afeitando, ahora trabajando en el cuello. La yugular palpitaba bajo la piel delgada. Un movimiento en falso, un accidente. Pero no, él no era un asesino. No podía serlo. Aunque este hombre fuera el Coyote, matarlo así sería convertirse en aquello que odiaba. «Ya casi terminamos, comandante». «Excelente. Dígame, don Aurelio, ¿usted recuerda esos tiempos de los bandidos?» La pregunta flotó en el aire como plomo. «Todos los recordamos, comandante». «Fueron tiempos difíciles». «Sí, supongo que sí». Aurelio limpió los restos de espuma y aplicó la loción. El aroma a lavanda llenó el ambiente. «Listo, comandante, como nuevo». Villaseñor se incorporó, mirándose en el espejo con satisfacción. Sacó su cartera y dejó 5 pesos en el mostrador, el doble de la tarifa normal. «Guarde el cambio, don Aurelio. Volveré cada semana. Me gusta su estilo y su discreción». Cuando el comandante salió, Aurelio se dejó caer en una silla. Miraba sus manos, esas manos que habían sostenido la navaja contra el cuello del posible asesino de su padre, y no habían hecho nada. La madrugada del domingo encontró a don Aurelio caminando entre los puestos del mercado Independencia. Las vendedoras acomodaban sus frutas y verduras bajo la luz de los quinqués, mientras los arrieros descargaban costales de maíz y frijol. El barbero no había podido dormir. La imagen de la cicatriz lo perseguía como un espectro. «Don Aurelio, qué milagro verlo por aquí tan temprano». La voz cantarina de doña Carmen lo sacó de sus pensamientos. La florista, mujer de 60 y tantos años, con el cabello recogido en un moño impecable, acomodaba ramos de alcatraces y gladiolos en sus cubetas de zinc. «Buenos días, doña Carmen. No podía dormir y decidí caminar un poco». «Siéntese aquí conmigo un momento», dijo ella,
señalando un pequeño banco junto a su puesto. «Se ve usted pálido, como si hubiera visto un ánima en pena». Aurelio aceptó la invitación. Conocía a Carmen desde niños. Ella había sido amiga de su madre y tenía la peculiar habilidad de saber todo lo que ocurría en Morelia antes que nadie. «Doña Carmen, usted que tiene buena memoria, ¿recuerda los asaltos de hace 20 años?» La florista dejó de acomodar sus flores y lo miró con esos ojos pequeños y vivaces que parecían radiografiar el alma. «¿Por qué me pregunta eso ahora, Aurelio?» «Simple curiosidad. El comandante nuevo mencionó algo sobre los bandidos del pasado». Carmen se persignó rápidamente. «Fueron tiempos terribles. El Coyote y su banda aterrorizaron estos caminos por 3 años. Recuerdo perfectamente cuando asaltaron la diligencia donde iba su padre, que en paz descanse. Toda Morelia lloró esa tragedia». «¿Qué recuerda de El Coyote?» «Dicen que era un demonio, alto, fuerte, con una voz ronca que helaba la sangre, y tenía esa marca». «¿Qué marca?» «Una cicatriz con forma de luna detrás de la oreja. Se la hizo un arriero valiente que intentó defenderse con una hoz. Por eso lo llamaban El Coyote, porque aullaba de rabia cuando alguien mencionaba su cicatriz». Aurelio sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué fue de él?» «Desapareció como por arte de magia hace 5 años. Algunos dicen que lo mataron sus propios hombres por una traición, otros que huyó a los Estados Unidos. Nadie sabe con certeza». Un movimiento cerca de la fuente captó su atención. Esperanza Fermín caminaba apresuradamente, llevando una canasta vacía. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. «Disculpe, doña Carmen. Buenos días, señorita Esperanza». La joven se sobresaltó al escuchar su nombre. Era una muchacha de 25 años, de belleza discreta, pero con un porte que hablaba de educación refinada. «Don Aurelio, doña Carmen, buenos días». «¿Tan temprano de compras, mijita?», preguntó Carmen con tono maternal. «Mi padre necesita algunas hierbas para sus remedios», respondió Esperanza, pero su voz temblaba. Aurelio notó que las manos de la joven apretaban la canasta con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «¿Se encuentra bien, señorita?». Esperanza lo miró directamente y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero entonces sacudió la cabeza. «Sí, perfectamente. Es solo que... anoche, en la recepción del alcalde...». «¿Qué pasó en la recepción?», preguntó Carmen, siempre ávida de noticias. «El comandante Villaseñor estuvo muy... atento con la viuda Salinas. Bailaron 3 piezas seguidas. Todo mundo habla de eso». «¿Y eso la aflige?», preguntó Aurelio suavemente. Esperanza se ruborizó violentamente. «No, no es eso. Es que, cuando lo vi, cuando escuché su voz, me recordó a alguien que conocí en Guadalajara». «¿En el colegio de monjas?». «No exactamente. Fue en una posada donde me hospedé una noche cuando viajaba. Había un hombre, se hacía llamar Roberto Villegas. Tenía la misma voz, los mismos gestos, pero no puede ser él». «¿Por qué no?». «Porque Roberto Villegas era diferente, un jugador, un hombre de vida dudosa. Me cortejó durante mi estancia, muy galante, muy apropiado, pero las monjas que me acompañaban investigaron y descubrieron su verdadera naturaleza. Nos fuimos inmediatamente». Doña Carmen chasqueó la lengua. «Ay, mijita, todos los hombres galantes esconden algo, pero el comandante Villaseñor viene con las mejores referencias de la capital». «Lo sé, por eso debe ser coincidencia». Esperanza apretó más la canasta. «Discúlpenme, debo irme». La joven se alejó rápidamente, perdiéndose entre los puestos. Aurelio y Carmen se miraron en silencio. «Esa niña esconde algo», sentenció la florista. «Todos escondemos algo, doña Carmen». «Sí, pero algunos secretos son más peligrosos que otros. Por cierto, ¿supieron lo del anillo?».
¿Qué anillo? Carmen se acercó conspiratorialmente. Margarita, la sirvienta de la viuda Salinas, vino ayer por flores para la casa. Me contó algo muy curioso. Dice que cuando el comandante visitó a su patrona para invitarla formalmente a la recepción, se le cayó algo del bolsillo al sentarse. Era un anillo de plata con una piedra verde, jade, creo. El comandante se puso nervioso cuando Margarita lo recogió, lo guardó rápidamente y dijo que era un recuerdo familiar. ¿Y qué tiene eso de extraño? Que el coyote era famoso por usar un anillo de jade que le quitó a un comerciante chino al que asaltó. Era su trofeo favorito, presumía de él. Aurelio sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. «Doña Carmen, ¿podría hacerme un favor? Lo que usted diga, Aurelio. Si escucha algo más sobre el comandante, cualquier cosa, ¿me lo diría?» «¿Qué está tramando, Aurelio Mendoza? Lo conozco desde que era un chamaco corriendo descalzo por estas calles. Tiene esa misma mirada de cuando planeaba travesuras». «No es una travesura, doña Carmen. Es algo que necesito entender». La florista lo estudió largamente, luego asintió. «Está bien, pero tenga cuidado. Si el comandante es quien usted sospecha que es, jugar con fuego podría quemarlo». Aurelio se levantó para irse cuando vio al padre Ignacio acercándose, su sotana ondeando con la brisa matutina. «Don Aurelio, doña Carmen, alabado sea Dios». «Por siempre sea alabado, padre», respondieron al unísono. «Don Aurelio, qué bueno que lo encuentro. Necesito hablar con usted en privado». «¿Pasó algo, padre?» El sacerdote miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Es sobre las donaciones anónimas que mencioné. Encontré algo peculiar. Los billetes, algunos son muy viejos, de hace 20 años, del tipo que ya no circula comúnmente, como si alguien hubiera guardado dinero por mucho tiempo y ahora lo estuviera liberando». «¿Dinero viejo?» Aurelio sintió otro escalofrío. «Sí, y hay más. Ayer, durante la confesión, no puedo decir quién, por supuesto, pero alguien confesó cargar con una culpa antigua, con sangre en las manos que busca limpiar con buenas obras. Pidió absolución, pero no puede revelar completamente su pecado, porque hacerlo destruiría vidas inocentes. Padre, ¿usted dio la absolución?» «No pude. Sin confesión completa y verdadero arrepentimiento, no hay absolución posible. La persona se fue muy turbada». Aurelio agradeció al padre y se despidió. Mientras caminaba de regreso a su barbería, su mente era un hervidero. La cicatriz, la voz ronca cuando se emocionaba, el anillo de jade, el dinero viejo, la confesión incompleta. Todo apuntaba a una verdad terrible. El nuevo comandante de policía de Morelia era el Coyote, el asesino de su padre. Pero, ¿qué hacer con esta verdad? ¿Denunciarlo sin pruebas concretas? ¿Quién creería un simple barbero contra un comandante con referencias impecables? Necesitaba más. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de actuar. Al llegar a su barbería, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, una nota escrita con letra apresurada. «Sé que usted sabe. Si quiere la verdad completa, venga solo al confesionario esta noche después de vísperas. Un amigo que busca redención». La tertulia de los martes en la barbería era una tradición que Aurelio había heredado de su maestro. Cada semana, después de las 4 de la tarde, los notables del pueblo se reunían para discutir política, negocios y, sobre todo, para intercambiar los chismes más frescos de Morelia. El aroma del café de olla se mezclaba con el humo de los puros mientras las voces subían y bajaban como marea. Esa tarde en particular, el salón estaba más concurrido que de costumbre. Don Manuel el platero ocupaba su silla habitual cerca de la ventana, los gemelos Huerta discutían sobre el precio del algodón y hasta el joven Ramón había venido, abandonando por una vez sus conquistas amorosas. «Señores, señores»,
Don Fermín alzó su vaso de licor de membrillo. Brindemos por la seguridad que el comandante Villaseñor ha traído a nuestras calles. Apenas lleva 2 semanas y ya capturó a esos ladrones de gallinas que tenían aterrorizado al barrio de San Juan. «Salud», respondieron todos, aunque Aurelio notó que el entusiasmo no era unánime. La campanilla sonó y el tema de conversación entró en persona. El comandante Villaseñor apareció en el umbral, su figura imponente bloqueando momentáneamente la luz del sol poniente. «Buenas tardes, caballeros. Espero no interrumpir». «¡Comandante!», exclamó don Fermín. «¡Qué honor tenerlo aquí! Justo brindábamos por usted». «Es usted muy amable, don Fermín. Don Aurelio, vengo por mi afeitado semanal, pero veo que está ocupado. ¿Puedo volver más tarde?» «No es necesario, comandante», respondió Aurelio, controlando cuidadosamente su voz. «Los martes la barbería es también salón de tertulia. Siéntese con nosotros un momento. El café está recién hecho». Villaseñor aceptó con una sonrisa y tomó asiento en una de las sillas de cuero. Aurelio notó cómo sus ojos recorrían el lugar, memorizando rostros y posiciones, un hábito que podía ser de policía o de bandido. «Cuéntenos de sus hazañas en la capital, comandante», pidió uno de los gemelos Huerta. «Dicen que usted solo desmanteló una banda de falsificadores». «Las historias tienden a exagerarse», respondió Villaseñor con modestia estudiada. «Fue trabajo de equipo, aunque sí tuve la fortuna de identificar al cabecilla por un detalle peculiar». «¿Qué detalle?», preguntó Aurelio mientras servía café. «Sus manos». El líder se hacía pasar por contador, pero tenía callos de herrero. Los oficios dejan marcas, caballeros. Un hombre puede mentir con palabras, pero su cuerpo siempre dice la verdad. Hubo murmullos de aprobación. Aurelio observó las manos del comandante, fuertes, con algunas cicatrices antiguas, pero sin los callos típicos de quien maneja papeles todo el día. Más bien parecían manos acostumbradas a las riendas y las armas. «Hablando de verdades», intervino don Manuel, «comandante, ¿qué opina de esos rumores sobre el regreso de los bandidos a los caminos? Mi sobrino que viene de Pátzcuaro dice que hay nerviosismo entre los arrieros». El comandante se tensó casi imperceptiblemente. Su mano derecha se movió instintivamente hacia su costado, donde normalmente llevaría el arma, pero al encontrar solo tela, la transformó en un gesto casual de alisar su chaleco. «Rumores, don Manuel, nada más. Mientras yo esté aquí, ningún bandido se atreverá a acercarse a Morelia». Fue entonces cuando Aurelio lo vio. Al gesticular enfáticamente, del bolsillo del chaleco del comandante asomó brevemente una cadena de plata. Villaseñor la guardó rápidamente, pero no antes de que Aurelio alcanzara a distinguir el destello verde del jade. «Disculpen, caballeros», dijo el comandante levantándose abruptamente. «Recordé que debo revisar unos documentos urgentes. Don Aurelio, ¿podría venir mañana temprano para el afeitado?» «Por supuesto, comandante». Después de su apresurada salida, la tertulia continuó, pero Aurelio apenas participaba. Su mente estaba fija en ese destello verde, en el anillo que no debería existir, que debería haberse perdido con el coyote hace 5 años. Una hora después, cuando los últimos tertulianos se habían marchado, Aurelio escuchó golpes suaves en la puerta trasera de la barbería. Era Margarita, la sirvienta de la viuda Salinas, envuelta en un rebozo oscuro. «Perdone que lo moleste, don Aurelio, pero necesito contarle algo». «Pase, Margarita. ¿Qué la trae por aquí a estas horas?» La mujer, de unos 40 años, con manos trabajadoras y rostro honesto, parecía nerviosa. «Es sobre el comandante, don Aurelio. Hoy vino a visitar a mi patrona y... no sé si hago bien en contarle esto». «Tranquila, lo que me diga quedará entre nosotros». Cuando serví el té, escuché parte de su conversación. El comandante le propuso matrimonio a doña Rosario. Aurelio sintió una punzada de alarma. ¿Tan pronto? Eso mismo dijo mi patrona, pero el comandante insistió. Dijo que a su edad no había tiempo para largos cortejos, y luego dijo algo muy extraño.
¿Qué dijo? Que necesitaba protegerla, que había peligros que ella no conocía, que su difunto esposo había dejado asuntos pendientes que podrían traerle problemas. ¿Doña Rosario aceptó? Pidió tiempo para pensarlo, pero después de que él se fue, la encontré llorando en su habitación. Me dijo que el comandante le recordaba a alguien, pero no podía recordar a quién. Margarita se acercó más, bajando la voz. Y hay algo más, don Aurelio. Cuando el comandante se fue, encontré esto en el sofá. Sacó de su delantal un papel doblado. Era un recibo antiguo, amarillento, de una casa de empeño de Guadalajara. La fecha era de hace 5 años. El objeto empeñado: un anillo de plata con jade, peso estimado 30 gramos. ¿Puedo quedármelo?, preguntó Aurelio. Sí, no quiero tenerlo. Me da miedo, don Aurelio. Hay algo en ese hombre. Cuando me mira siento como si estuviera calculando mi valor, como si fuera una mercancía. Después de que Margarita se fuera, Aurelio examinó el recibo bajo la lámpara. El nombre del que había empeñado el anillo era ilegible, pero la descripción coincidía perfectamente. Si el comandante había recuperado este anillo recientemente, significaba que había estado en Guadalajara hace 5 años, justo cuando el coyote desapareció. Un recuerdo súbito lo golpeó. Esperanza había mencionado a un tal Roberto Villegas en Guadalajara, un jugador de vida dudosa. Las iniciales eran las mismas: R.V. Roberto Villegas, Rodrigo Villaseñor. ¿Cuántas identidades había usado este hombre? Mientras guardaba el recibo en la caja fuerte donde conservaba los documentos importantes, Aurelio tomó una decisión. Esa noche iría al confesionario como indicaba la nota misteriosa. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué buscaba realmente el comandante en Morelia. ¿Por qué cortejaba a la viuda del hombre cuyas diligencias había asaltado? El reloj de pared marcó las 7. Las vísperas comenzarían pronto. Aurelio se puso su mejor levita negra, la que usaba para los funerales y las misas importantes. Antes de salir, tomó la navaja de afeitar más afilada y la guardó en su bolsillo interior. No sabía qué esperar en el confesionario, pero su padre le había enseñado que la precaución era la madre de la supervivencia. La iglesia de San Agustín estaba a 3 calles de la barbería. Mientras caminaba, las campanas comenzaron a llamar para vísperas. Sus pasos resonaban en el empedrado, mientras la luz dorada del atardecer bañaba las paredes rosadas de los edificios coloniales. Algunas señoras, vestidas de negro, se apresuraban hacia la iglesia, rosarios en mano. Al entrar al templo, el olor familiar del incienso y la cera de las velas lo envolvió. La nave principal estaba medio llena, los fieles murmurando oraciones, mientras el padre Ignacio se preparaba en el altar. Aurelio se persignó con agua bendita y se dirigió discretamente hacia los confesionarios de madera tallada que flanqueaban la nave lateral. Se sentó en una banca cercana, fingiendo rezar mientras vigilaba. Las vísperas comenzaron, los cánticos latinos elevándose hacia las bóvedas pintadas con ángeles y santos. Poco a poco, la iglesia se fue vaciando hasta quedar casi desierta. Solo quedaban algunas beatas rezando el rosario en las primeras bancas. Entonces lo sintió más que verlo. Alguien había entrado al confesionario. Aurelio empujó la pesada cortina de terciopelo del confesionario y se arrodilló en la penumbra. A través de la celosía de madera apenas podía distinguir una silueta del otro lado. El olor a madera vieja e incienso era casi sofocante en el espacio reducido. No esperaba que viniera. La voz era femenina, temblorosa. Aurelio reconoció inmediatamente a Esperanza Fermín. «Señorita Esperanza, ¿fue usted quien dejó la nota?» «Sí, necesito contarle la verdad sobre Rodrigo, sobre el comandante, pero debe prometerme que no actuará precipitadamente». «¿Por qué confía en mí?» «Porque sé que usted también sospecha. Lo vi en sus ojos cuando lo afeitó. Vi cómo tembló cuando descubrió algo. La cicatriz, ¿verdad? La vio». Aurelio guardó silencio por un momento, luego susurró. «¿Qué sabe usted de esa cicatriz?»
Esperanza respiró profundamente. En la penumbra del confesionario, Aurelio podía escuchar el rosario que temblaba entre sus dedos. Conocí a Rodrigo hace 6 años en Guadalajara, no en el colegio de monjas, como le dije a doña Carmen. Fue en una casa de juego donde mi tío me había llevado por error, pensando que era un salón de té respetable. Rodrigo se hacía llamar Roberto Villegas entonces. Era encantador, educado, diferente a los otros tahúres. ¿Tahúr? ¿El comandante era jugador? Era muchas cosas, don Aurelio. Durante 3 meses me cortejó. Yo era joven, tonta, me dejé deslumbrar. Una noche, después de mucho vino, me contó su verdad. Me mostró la cicatriz y me confesó que había sido el coyote, que había hecho cosas terribles, pero que quería cambiar, empezar de nuevo. Aurelio sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Y usted qué hizo? Debí huir, denunciarlo. Pero me había enamorado, don Aurelio. El amor nos hace ciegos y estúpidos. Le creí cuando dijo que estaba arrepentido, que había dejado esa vida atrás. Incluso llegamos a planear una vida juntos. ¿Qué pasó entonces? Mi padre descubrió el romance. Investigó a Roberto Villegas y aunque no descubrió su identidad como el coyote, sí supo de sus deudas de juego, de su vida irregular. Me prohibió verlo y me envió de vuelta a Morelia inmediatamente. Rodrigo me escribió durante meses cartas que mi padre quemaba sin que yo las leyera. ¿Y ahora ha vuelto como comandante? Hace 5 años desapareció de Guadalajara. Algunos dijeron que había muerto en una riña, otros que había huido al norte. Jamás imaginé que reaparecería así, convertido en representante de la ley. Cuando lo vi entrar al pueblo, casi me desmayo. Aurelio procesaba la información, las piezas del rompecabezas encajando dolorosamente. Señorita Esperanza, ¿por qué corteja la vida Salinas si me ama a mí? No, don Aurelio. Rodrigo no ama a nadie más que a sí mismo. Está aquí por el oro. ¿Qué oro? El último gran asalto de El Coyote, antes de desaparecer. Robaron un cargamento de oro que iba a la casa de moneda. Rodrigo me confesó aquella noche de borrachera que su segundo al mando lo había traicionado, escondiéndolo en lugar de repartirlo. Ese segundo era Joaquín Salinas, el hermano menor de don Eduardo. ¡Por Dios santo! El cuñado de doña Rosario era bandido. Joaquín Salinas desapareció la misma noche que el coyote. Todos pensaron que había muerto en alguna riña entre bandidos, pero Rodrigo cree que Joaquín le confió el secreto del oro a su hermano Eduardo antes de morir, y que ahora ese secreto lo tiene la viuda. La mente de Aurelio trabajaba febrilmente. Todo comenzaba a tener sentido. El cortejo apresurado, las advertencias sobre peligros desconocidos, la insistencia en proteger a doña Rosario. Hay más, don Aurelio. Mi padre recibió una carta hace 2 días. No era para él, sino para mí, pero él la interceptó. La leí a escondidas. ¿De quién? De 3 hombres que dicen haber sido socios de negocios de Roberto Villegas. Vienen hacia Morelia. Buscan lo mismo que Rodrigo, el oro perdido. En la carta amenazan con revelar la verdadera identidad del comandante si no coopera con ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Aurelio. Si los antiguos socios del Coyote llegaban al pueblo, habría un baño de sangre. Señorita Esperanza, debemos avisar a las autoridades. ¿A quién? ¿Al alcalde que adora al comandante? ¿Al juez que cena con él cada semana? No nos creerían. Además, su voz se quebró. A pesar de todo, no quiero ver a Rodrigo muerto. Es un hombre atormentado, don Aurelio. He visto cómo lo persiguen sus fantasmas. Las donaciones a la iglesia son reales. Su intento de expiación es genuino, aunque insuficiente. Él mató a mi padre, señorita. El silencio en el confesionario fue denso, pesado como plomo derretido. Lo sé. Por eso vine a usted. Porque tiene derecho a saber la verdad.
pero también porque es el único en este pueblo con la sabiduría para decidir qué hacer con ella. Rodrigo no sabe que usted es hijo de don Sebastián Mendoza. Su padre usaba otro apellido en los documentos de la diligencia por cuestiones de negocios, ¿verdad? Sí, usaba el apellido de mi madre, Figueroa. Por eso Rodrigo no lo ha relacionado. Pero, don Aurelio, hay algo más que debe saber. Ayer escuché a mi padre hablando con el boticario de Pátzcuaro. Los 3 hombres que vienen, uno de ellos es Joaquín Salinas. ¿Qué? ¿Pero no había muerto? Aparentemente no. Ha estado escondido todos estos años, esperando el momento adecuado para reclamar el oro. Y ahora que sabe que el coyote está aquí, disfrazado de comandante, va a querer venganza y el oro. Exactamente. Don Aurelio, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ayúdeme a evitar una tragedia. La viuda Rosario es inocente, no sabe nada del oro ni del pasado de su cuñado. Mi padre es un hombre difícil, pero no merece quedar en medio de esta guerra. ¿Y el pueblo? ¿Qué propone, señorita? Rodrigo confía en usted. Es el único hombre en Morelia al que respeta genuinamente. Dice que sus manos son las únicas que no tiemblan cuando sostienen una navaja en su garganta. Si alguien puede hacerlo entrar en razón, es usted. ¿Entrar en razón? Que confiese, que se entregue, que devuelva lo robado antes de que lleguen los otros. Es la única manera de evitar un derramamiento de sangre. Aurelio escuchó pasos acercándose al confesionario. Esperanza también los oyó. Debo irme. Mi padre me está buscando. Don Aurelio, hay un baúl en el sótano de la viuda Salinas. Está marcado con las iniciales JS. Ahí está la clave de todo. Margarita puede ayudarlo a llegar a él. La cortina del otro lado se movió y Esperanza desapareció. Aurelio esperó unos minutos antes de salir también. Al hacerlo, vio a don Fermín en la entrada de la iglesia, mirando suspicazmente hacia los confesionarios. Mientras caminaba de regreso a su casa, Aurelio reflexionaba sobre las revelaciones de Esperanza. El comandante era definitivamente el coyote, pero ahora la situación era más compleja. No se trataba solo de venganza personal, sino de proteger a inocentes de una guerra entre bandidos. Al pasar frente a la comandancia, vio luz en la oficina del segundo piso. La silueta del comandante se recortaba contra la ventana, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Sabría ya que sus antiguos socios venían por él? El reloj de la catedral marcaba las 10 de la noche cuando la puerta de la barbería se abrió violentamente. Aurelio, que limpiaba sus navajas a la luz de una lámpara de aceite, levantó la vista para encontrarse con el comandante Villaseñor. Su aspecto era muy distinto al del hombre compuesto que conocía. El cabello despeinado, la corbata floja, los ojos enrojecidos por el cansancio o quizás por el brandy. «Necesito un afeitado, don Aurelio. Comandante, es muy tarde. La barbería está cerrada. Por favor». La voz de Villaseñor tenía un tono de súplica que Aurelio nunca había escuchado. «Mañana debo estar presentable para pedir oficialmente la mano de doña Rosario. No puedo dormir. Necesito la paz que dan sus manos expertas». Aurelio estudió al hombre que tenía enfrente. Había algo diferente en él esta noche, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Pase entonces, siéntese». Mientras preparaba las toallas y calentaba el agua, Aurelio decidió que había llegado el momento. No podía esperar más. Los antiguos socios llegarían pronto y el pueblo entero correría peligro. ¿Problemas para dormir, comandante? Mi padre también los tenía. ¿Su padre? Sí, era conductor de diligencias. Le preocupaba mucho la seguridad de sus pasajeros. Decía que la responsabilidad de las vidas ajenas no lo dejaba dormir tranquilo. Villaseñor se tensó ligeramente en el sillón. Un trabajo peligroso en aquellos tiempos, muy peligroso, especialmente con bandidos como el coyote rondando los caminos. El silencio se espesó en la barbería. Aurelio colocó la toalla caliente sobre el rostro del comandante, notando cómo sus manos se aferraban a los brazos del sillón. «Dicen que el coyote era despiadado», continuó Aurelio mientras preparaba la espuma.
aunque algunos aseguran que al final de sus días mostraba señales de arrepentimiento. Dejaba vivos a más testigos, evitaba herir a mujeres y niños. Los criminales no se arrepienten, murmuró Villaseñor desde debajo de las toallas. Solo fingen hacerlo cuando los atrapan. Quizás el peso de la sangre derramada se vuelve insoportable con el tiempo. Aurelio retiró las toallas y comenzó a aplicar la espuma. Sus movimientos eran precisos, metódicos. El comandante tenía los ojos cerrados, pero Aurelio podía ver el pulso acelerado en su cuello. Mi padre murió en el asalto a la diligencia de Pátzcuaro, hace 20 años, dijo Aurelio con voz neutra mientras tomaba la navaja. Era el 3 de mayo de 1902, una fecha que no puedo olvidar. Los ojos del comandante se abrieron de golpe, encontrándose con los de Aurelio en el espejo. La navaja brillaba bajo la luz de la lámpara, perfectamente afilada, lista. Don Aurelio, Sebastián Mendoza era mi padre, comandante. Aunque en los registros aparecía como Sebastián Figueroa por cuestiones comerciales, fue el único que intentó resistirse, el único que logró herir a El Coyote con una hoz, dejándole una cicatriz con forma de media luna detrás de la oreja izquierda. La navaja tocó la piel del comandante, deslizándose por su mejilla con suavidad letal. Villaseñor no se movía, apenas respiraba. «Podría matarlo ahora mismo», continuó Aurelio, su voz calmada pero cargada de años de dolor. Un pequeño movimiento en falso, un accidente. Nadie sospecharía del respetable barbero del pueblo. ¿Por qué no lo hace entonces? Porque no soy como usted era, comandante. ¿O debería decir Roberto Villegas? ¿O prefiere El Coyote? Villaseñor cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, mezclándose con la espuma de afeitar. Hágalo. Tiene derecho. Más derecho que nadie. Primero quiero la verdad. Toda la verdad. La navaja continuó su trabajo, meticulosa, profesional, mientras el comandante hablaba con voz ronca. Sí, fui El Coyote. Durante 3 años sembré el terror en estos caminos. Su padre fue valiente. Fue el único que se atrevió a enfrentarme. Lo admiré incluso mientras lo mataba. No era personal, don Aurelio. Era lo que hacía, lo que era. ¿Y qué lo cambió? Una niña. En mi último asalto, hace 5 años, había una niña en la diligencia. Me miró exactamente como mi hermana pequeña me miraba antes de que la fiebre se la llevara. No pude seguir. Esa noche decidí desaparecer. Joaquín Salinas, mi segundo, lo vio como debilidad. Intentó matarme y quedarse con el último botín. Peleamos, lo dejé por muerto, huí a Guadalajara. ¿Y el oro? Joaquín lo escondió antes de nuestra pelea. Nunca lo encontré. Intenté empezar de nuevo como Roberto Villegas, pero las deudas de juego, los vicios, era difícil cambiar. Entonces conocí a Esperanza. La navaja se detuvo un momento. Ella me habló de usted. Esperanza me salvó sin saberlo. Su pureza, su bondad, me hicieron querer ser mejor. Cuando su padre nos separó, decidí cambiar de verdad. Falsifiqué documentos, créeme, una nueva identidad. Rodrigo Villaseñor, un hombre con un pasado inventado pero un futuro limpio. Trabajé honestamente, ascendí en la policía. Cada criminal que atrapaba era una pequeña expiación. ¿Y por qué volver aquí? Hace un mes recibí una carta. Joaquín Salinas está vivo. Sabe quién soy, dónde estoy. Amenaza con exponerme y dice que viene por el oro que cree que tengo. Pero no es a mí a quien busca realmente. Es a su cuñada, Rosario. Eduardo Salinas sabía dónde estaba el oro. Joaquín está seguro de eso. ¿Por eso corteja a la viuda? Para protegerla. Si me caso con ella, si estoy cerca, puedo enfrentar a Joaquín cuando llegue. Es mi última oportunidad de hacer algo correcto. Aurelio terminó de afeitar el lado izquierdo del rostro
y comenzó con el derecho. Sus manos seguían firmes pese al torbellino de emociones en su interior. ¿Y las donaciones a la iglesia? Cada peso que gané honestamente lo dono. Es mi manera de pagar. Sé que no es suficiente. Sé que nada será suficiente, pero es lo único que puedo hacer. Esperanza lo ama todavía. El comandante abrió los ojos con sorpresa. No, ella no puede, después de saber lo que fui. El amor es incomprensible, comandante, como el perdón. La navaja llegó al cuello. Aurelio la detuvo justo sobre la yugular. Sé que Joaquín y 2 hombres más vienen hacia acá. Llegarán en 2 días, quizás menos. ¿Cómo lo sabe? Tengo mis fuentes. La pregunta es, ¿qué piensa hacer al respecto? Enfrentarlos, proteger al pueblo, morir si es necesario. Es lo menos que puedo hacer. ¿Y si le dijera que hay otra manera? Aurelio terminó el afeitado, limpió los restos de espuma y aplicó la loción. Luego se sentó frente al comandante, mirándolo directamente a los ojos. Confiese públicamente. Entréguese. Devuelva lo que pueda del oro. Si hace eso, yo declararé que mostró verdadero arrepentimiento, que protegió al pueblo. El juez podría ser misericordioso. Me colgarían, don Aurelio. Quizás, o quizás no. El gobernador aprecia los actos de redención genuina y tendría mi testimonio, el del hijo de una de sus víctimas, pidiendo clemencia. Villaseñor se levantó lentamente, mirándose en el espejo. Su rostro, recién afeitado, parecía más joven, pero también más cansado. ¿Por qué? ¿Por qué no me matas simplemente? Porque mi padre me enseñó que la venganza envenena el alma, porque he visto su intento de cambiar, porque Esperanza lo ama y no quiero causarle ese dolor, y porque este pueblo necesita protección contra lo que viene. El comandante se acercó a Aurelio y sorprendentemente se arrodilló ante él. Perdóneme. Sé que no merezco perdón, pero se lo pido. Por su padre, por todo el dolor que causé. Aurelio colocó su mano sobre la cabeza del hombre arrodillado, sintiendo el peso de 20 años de dolor y odio comenzar a levantarse de sus hombros. La neblina matutina del jueves envolvía a Morelia como un sudario cuando 3 jinetes entraron por el camino de Pátzcuaro. Aurelio los vio desde la torre de la iglesia, donde había subido con el padre Ignacio para repicar las campanas del alba. Los reconoció inmediatamente por la descripción de Esperanza. El del centro, corpulento y barbado, debía ser Joaquín Salinas. Los otros 2, armados hasta los dientes, tenían el aspecto inconfundible de hombres que viven fuera de la ley. «Padre, llame discretamente a los hombres de confianza del pueblo», susurró Aurelio, «que se reúnan en la sacristía dentro de 1 hora». Mientras descendía por las escaleras de piedra, Aurelio repasaba el plan que había trazado con el comandante la noche anterior. No había sido fácil convencer a Villaseñor de que la confrontación directa no era la única opción, pero finalmente habían acordado una estrategia que podría salvar vidas. En la barbería encontró a Esperanza esperándolo, pálida pero determinada. Vestía de negro, como si estuviera de luto, y llevaba un pequeño bolso de terciopelo. «Don Aurelio, Rodrigo me envió. Dice que llegaron». «Lo sé. ¿Está listo para hacer su parte?» «Está en la hacienda con doña Rosario. Margarita los ayudó a encontrar el baúl de Joaquín. El oro. Había más de lo que imaginábamos. 100.000 pesos en onzas de oro». Aurelio silbó bajito. Una fortuna que podría tentar hasta al más honesto. ¿Y doña Rosario? Conmocionada, pero fuerte. Cuando Rodrigo le contó toda la verdad esta madrugada, incluyendo su identidad real, pensé que se desmayaría. Pero no. Lo abofeteó primero, lloró después y finalmente dijo algo extraordinario. ¿Qué dijo? Que su esposo Eduardo siempre supo que su hermano Joaquín era un bandido, que por eso había escondido el oro, esperando poder devolverlo algún día a sus legítimos dueños. Que ella misma había sospechado algo cuando Eduardo, en su lecho de muerte,
Le habló del baúl y le hizo prometer que solo lo abriría si llegaba alguien buscando redención, no venganza. La campanilla de la puerta sonó. Don Fermín entró apresuradamente, seguido por don Manuel el platero y los gemelos Huerta. «Aurelio, ¿qué está pasando? El padre Ignacio dice que hay una emergencia». «Señores, no hay tiempo para explicaciones largas. Unos bandidos han llegado al pueblo buscando un viejo botín». El comandante necesita nuestra ayuda para proteger a la viuda Salinas. ¿Bandidos? ¿Aquí?, exclamó uno de los gemelos. ¿Y por qué no llama a los rurales?, preguntó don Manuel suspicazmente. Fue Esperanza quien respondió con voz firme. Porque uno de los bandidos es Joaquín Salinas, el cuñado de la viuda. Si esto se maneja mal, podría destruir la reputación de doña Rosario para siempre. El comandante quiere resolver esto discretamente. Don Fermín miró a su hija con sorpresa y orgullo. ¿Y qué necesitan de nosotros? Aurelio desplegó un mapa del pueblo sobre el mostrador. Los bandidos irán primero a la comandancia buscando al comandante. Al no encontrarlo, irán a la hacienda. Necesitamos hombres apostados aquí, aquí y aquí. Señaló puntos estratégicos. No para pelear, sino para observar y dar la alarma si las cosas se complican. Media hora después, el pueblo parecía normal en la superficie, pero había una tensión en el aire como antes de una tormenta. Los comerciantes habían cerrado discretamente sus tiendas. Las mujeres y niños habían sido enviados a la iglesia para una misa especial, y varios hombres armados con escopetas de caza se habían posicionado estratégicamente. Aurelio se dirigió a la hacienda Salinas acompañado por Esperanza. El edificio, una construcción colonial de 2 pisos con amplios portales y un patio central lleno de bugambilias, parecía dormido bajo el sol de media mañana. Los recibió Margarita en la puerta, más nerviosa que nunca. «Están en el salón principal, don Aurelio. El comandante, don Rodrigo, lo está esperando». El salón era una estancia amplia con muebles de caoba y retratos de familia en las paredes. Doña Rosario, una mujer de 50 años que conservaba rastros de una belleza melancólica, estaba sentada muy erguida en un sofá. A su lado, una caja de metal contenía el oro recuperado. Villaseñor, vestido de civil por primera vez desde su llegada, paseaba frente a la ventana. «Don Aurelio, gracias por venir», dijo la viuda con voz serena. «Rodrigo me ha contado todo, incluyendo su papel en la muerte de su padre». «Doña Rosario, no, déjeme hablar. Mi esposo cargó con la culpa de los crímenes de su hermano durante años. Intentó compensar ayudando a las familias de las víctimas anónimamente, pero el peso lo consumió. Ahora entiendo por qué. Este oro está maldito, manchado de sangre. Quiero devolverlo». «Ese es el plan», intervino Rodrigo. «Pero primero debemos lidiar con Joaquín». Un silbido agudo desde el exterior los alertó. Era la señal. Los bandidos se acercaban. «Todos a sus posiciones», ordenó Aurelio, con una autoridad que sorprendió a todos, incluido él mismo. Minutos después, se escuchó el golpeteo de una culata de rifle contra el portón principal. «Rosario, cuñadita querida, sal a recibir a tu familia». La voz de Joaquín Salinas era rasposa, burlona. Doña Rosario se estremeció, pero mantuvo la compostura. Rodrigo se acercó a la puerta, respiró profundamente y la abrió. «Hola, Joaquín». El silencio que siguió fue denso. Aurelio, observando desde una ventana lateral, vio cómo el rostro de Joaquín Salinas pasaba de la sorpresa al reconocimiento y finalmente a una sonrisa torcida. «El coyote. Debí imaginarlo cuando supe que un tal comandante Villaseñor había llegado al pueblo. Siempre fuiste predecible, Rodrigo. Volviendo a la escena del crimen, como dicen. No vine por el oro, Joaquín». «¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por mi cuñadita?» Su risa era desagradable. «No me digas que el gran coyote se enamoró. Vine a enmendar errores, a proteger a inocentes de alimañas como tú».
Los dos hombres que acompañaban a Joaquín levantaron sus rifles, pero Joaquín los detuvo con un gesto. ¿Proteger? ¿Tú? ¿El hombre que mató a docenas, que robó sin piedad, ahora es un santo protector? No soy un santo, pero tampoco soy el mismo hombre que conociste. He cambiado, Joaquín. Tú sigues siendo la misma basura. El oro. Danos el oro y nos vamos. Simple. Fue entonces cuando doña Rosario apareció en el umbral, digna y serena. El oro no te pertenece, Joaquín. Nunca te perteneció. Rosario, qué gusto verte. ¿Cómo está mi querido hermano? Ah, cierto, muerto. Del corazón, ¿no? O debería decir, de culpa. Eduardo murió intentando reparar tus crímenes. Ese oro está manchado con sangre inocente. El oro no tiene moral, cuñadita, solo valor. Aurelio decidió que era momento de intervenir. Salió de la casa por una puerta lateral, acercándose al grupo con las manos visibles y vacías. Buenos días, señores. Soy Aurelio Mendoza, barbero del pueblo y mediador en esta situación. Joaquín lo miró con desprecio. ¿Un barbero? ¿En serio, Rodrigo? ¿Esto es lo mejor que pudiste conseguir? Don Aurelio es hijo de Sebastián Mendoza, conductor de la dirigencia de Pátzcuaro, dijo Rodrigo con voz clara. Una de nuestras víctimas. Eso captó la atención de Joaquín. Soy hijo de un hombre que ustedes asesinaron, confirmó Aurelio con voz firme. Y estoy aquí para proponer una solución que evite más derramamiento de sangre. Habla, barbero. El oro será devuelto a sus legítimos dueños o sus herederos. El comandante Villaseñor confesará públicamente sus crímenes pasados y se entregará a la justicia. A cambio, ustedes se irán ahora mismo, sin violencia, sin venganza. Joaquín estalló en carcajadas. ¿Confesión? ¿Justicia? ¿Crees que me importa la justicia? Quiero mi parte del oro, la que me corresponde por años de trabajo. ¿Trabajo? Esperanza apareció en la puerta, su voz cortante como navaja. ¿Llamas trabajo a asesinar inocentes? ¡Esperanza, no!, gritó Rodrigo, pero era tarde. Joaquín la miró con interés renovado. Vaya, vaya, la señorita Fermín, la mujercita que ablandó al gran coyote. Esto se pone interesante. Uno de los bandidos se acercó a Joaquín y le susurró algo al oído. Su expresión cambió. Mis hombres me dicen que hay gente armada en los techos, don Rodrigo. ¿Una trampa? No es una trampa, respondió Aurelio. Es el pueblo protegiéndose. Señor Salinas tiene dos opciones. Irse ahora con las manos vacías pero vivo, o intentar tomar el oro por la fuerza y enfrentar no solo al comandante, sino a todo Morelia. El sonido de martillos de escopeta amartillándose resonó desde varios puntos. Los hombres del pueblo habían tomado posiciones visibles en techos y ventanas. Joaquín miró alrededor, calculando sus opciones. 6 meses habían transcurrido desde aquella mañana de tensión en la hacienda Salinas. El otoño pintaba de dorado los árboles de Morelia, mientras don Aurelio barría las hojas secas de la entrada de su barbería. Era temprano, apenas las 6:30, pero le gustaba este momento de quietud antes de que el pueblo despertara completamente. El juicio de Rodrigo Villaseñor había sido el acontecimiento del año. Cuando confesó públicamente sus crímenes como el coyote en la plaza principal, muchos no podían creerlo. El hombre que había traído orden y seguridad era el mismo bandido que había aterrorizado los caminos décadas atrás. Pero el testimonio de don Aurelio había sido decisivo. He visto su arrepentimiento genuino, había declarado ante el juez. Este hombre arriesgó su vida para proteger nuestro pueblo. Si yo, hijo de una de sus víctimas, puedo encontrar en mi corazón el perdón, pido a la justicia que considere la redención como posible. La sentencia había sido inesperadamente misericordiosa. 10 años de trabajos comunitarios en lugar de la horca. Rodrigo ahora supervisaba la construcción de la nueva escuela, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer con sus propias manos, pagando con sudor una deuda que sabía impagable. «Buenos días, don Aurelio». El barbero levantó la vista para encontrarse con Esperanza Fermín. Ya no vestía los lutos que había llevado durante el juicio, sino un vestido azul celeste que realzaba el brillo renovado de sus ojos.
Señorita Esperanza, qué temprano anda usted. Voy a llevarle el desayuno a Rodrigo. Mi padre finalmente aceptó que lo visite, aunque refunfuñe cada vez. Don Fermín es un hombre de principios, pero también de corazón. Dale tiempo. Esperanza se sentó en el banco frente a la barbería, el mismo donde tantas veces se sentaba doña Carmen a compartir chismes. La florista había muerto un mes atrás, pacíficamente en su sueño, y su ausencia se sentía en cada esquina del pueblo. Don Aurelio nunca le agradecía apropiadamente lo que hizo, no solo por Rodrigo, sino por todos nosotros. No hay nada que agradecer. Hice lo que debía hacerse. No todos habrían elegido el perdón sobre la venganza. Aurelio dejó la escoba y se sentó junto a ella, contemplando la plaza que comenzaba a cobrar vida. Los comerciantes abrían sus tiendas. Las campanas llamaban a la primera misa. El panadero Hernández sacaba las primeras chalolas del día. Mi padre me enseñó el oficio de barbero, pero también me enseñó algo más importante. Me dijo: «Hijo, la navaja puede cortar para dañar o para sanar. Un barbero elimina lo que estorba para que crezca lo nuevo. Así debe ser con el rencor. Córtalo de raíz para que el perdón pueda florecer». Era un hombre sabio. Lo era. Y creo que estaría orgulloso de que su muerte tan trágica haya servido finalmente para algo bueno. La construcción de la escuela Sebastián Mendoza era ya visible desde la barbería. La estructura de cantera rosa se elevaba prometedora y se podía ver la figura de Rodrigo trabajando junto a los albañiles, mezclando cemento, cargando piedras. ¿Sabe qué es lo más extraordinario?, continuó Esperanza. Ayer llegó una carta del gobernador. Dice que si Rodrigo completa 5 años de servicio ejemplar, considerará una reducción de condena. Podríamos casarnos entonces. ¿Y esperará usted? He esperado 6 años ya, don Aurelio. ¿Qué son 5 más? Además, este Rodrigo, el que trabaja con sus manos, el que ayuda sin esperar recompensa, el que carga con su culpa pero no se deja vencer por ella, este es el hombre del que me enamoré verdaderamente. Margarita pasó por la plaza, ahora trabajando como ama de llaves de la escuela en construcción. La viuda Salinas había decidido viajar a la Ciudad de México por un tiempo, necesitando distancia de tantos recuerdos dolorosos. Antes de partir, había donado la mitad del oro recuperado para la escuela y la otra mitad había sido distribuida entre las familias de las víctimas de los antiguos asaltos. «Buenos días, don Aurelio, señorita Esperanza», saludó Margarita. «¿Ya se enteraron? Atraparon a Joaquín Salinas en Veracruz. Intentaba embarcarse hacia Cuba». «¿Y sus cómplices?», preguntó Aurelio. «Muertos. Se mataron entre ellos peleando por el botín de otros robos». Joaquín es el único que enfrentará juicio. Era un final apropiado, pensó Aurelio. La codicia devorándose a sí misma mientras la redención construía futuro. El padre Ignacio apareció por la calle de la iglesia, su nueva sotana brillando bajo el sol matutino. Se acercó con paso decidido pero rostro amable. «Don Aurelio, señorita Esperanza, vengo a mi corte mensual, si tiene tiempo, maestro barbero». «Siempre tengo tiempo para usted, padre, pase». Mientras preparaba sus instrumentos, el padre Ignacio observó la construcción de la escuela. Es hermoso ver cómo de la tragedia puede nacer esperanza. Las donaciones anónimas, por cierto, continúan llegando. ¿Aún después de que Rodrigo fuera encarcelado? Sí, pero ahora sabemos de dónde vienen. Varios comerciantes y hacendados que se beneficiaron indirectamente de los robos, comprando mercancía barata sin preguntar su origen, ahora donan para limpiar sus conciencias. El arrepentimiento es contagioso, don Aurelio. Esperanza se despidió y se dirigió hacia la construcción con una canasta cubierta. Aurelio la observó alejarse mientras comenzaba a cortar el cabello del padre. ¿Cree usted en la redención, padre? ¿En la redención verdadera? Creo que todo hombre tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal cada día. Rodrigo eligió mal durante años, pero ahora elige bien cada mañana al levantarse a trabajar. Eso es redención. No un momento único de transformación, sino una decisión diaria de ser mejor.
Las tijeras de Aurelio danzaban alrededor de la cabeza del sacerdote con la precisión de 40 años de oficio. En el espejo podía ver la plaza, la gente yendo y viniendo, la vida normal del pueblo que había estado a punto de ser destruida por la venganza y la codicia. ¿Y usted, don Aurelio? ¿Ha encontrado paz? El barbero pausó un momento, considerando la pregunta. He encontrado algo mejor que la paz, padre. He encontrado propósito. Cada día que abro esta barbería, cada cliente al que atiendo, cada vez que mi navaja sirve para embellecer en lugar de dañar, honro la memoria de mi padre. Él murió, pero sus enseñanzas viven. Amén a eso, hijo. Cuando terminó con el padre, Aurelio se quedó solo en su barbería. Tomó la fotografía de su padre de la pared, esa imagen descolorida que había contemplado con dolor durante décadas. Por primera vez, sonrió al mirarla. Lo hice, papá. Enfrenté al hombre que te mató y elegí el perdón sobre la venganza. Elegí construir sobre destruir. Espero que estés orgulloso. Las campanas de la catedral comenzaron a repicar, llamando al mediodía. Era un sonido que había escuchado miles de veces, pero hoy parecía diferente, más luminoso, más esperanzador. Guardó la fotografía en su lugar y preparó el sillón para el siguiente cliente. Don Manuel el platero entraría pronto, quejándose del precio de los metales. Los gemelos Huerta vendrían después, discutiendo sobre política. La vida seguiría, normal, cotidiana, hermosa en su simplicidad. Pero ahora Aurelio sabía algo que no sabía antes, que en cada acto pequeño de bondad, en cada decisión de perdonar en lugar de odiar, en cada mano tendida en lugar de empuñada, se tejía la verdadera trama de la redención. No en grandes gestos heroicos, sino en la suma de pequeñas elecciones diarias. Afiló su navaja contra el cuero, ese sonido rítmico que era música para sus oídos. El filo brilló bajo la luz, perfecto, letal si se quería, pero en sus manos era instrumento de servicio, no de venganza. Los secretos del pueblo, como el pelo que cortaba cada día, siempre volverían a crecer. Pero ahora sabía que el perdón, aplicado con la misma precisión que su navaja, podía cortarlos de raíz, permitiendo que algo nuevo y mejor creciera en su lugar. La puerta se abrió con el tintineo familiar de la campanilla. «Buenos días», dijo una voz desconocida. «Me dijeron que aquí trabaja el mejor barbero de todo Michoacán». «Exageran», respondió Aurelio con una sonrisa, señalando el sillón. «Pero hago mi mejor esfuerzo. Siéntese, por favor. ¿Qué le ofrecemos hoy?» Y así, la vida continuó en Morelia, con sus secretos y redenciones, sus dolores y esperanzas, todo convergiendo en una pequeña barbería donde un hombre había aprendido que las heridas más profundas sanan no con venganza, sino con la paciente aplicación del perdón.